Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy, la Pascua y Jesús, o cómo Jesús fue visto, interpretado, leído a través de textos que hablaban de la Pascua. Así que lo que vamos a hacer, yo voy a tener un tiempo de que vamos a leer algunos textos y compartir algunas ideas, y después abrimos a preguntas, a debate, preguntas, y ¿no? Que es la parte más linda. Ustedes saben que la Pascua es una especie de relectura de lo que fue la Pascua del Éxodo. Una cosa obvia, pero que me parece que a veces la olvidamos o la dejamos de lado cuando leemos los textos pascuales en el Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser leer el texto del Éxodo para recuperar esa memoria de la Pascua, y después algunos otros textos. Vamos a ver algunas cosas desde ahí, desde el Éxodo, y después vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver 4 o 5 lecturas de la Pascua. Este va a ser el trayecto que vamos a tener. El primer texto. ¿Todos tenemos Biblia? Todos no tenemos Biblia. Sí, pero en los celulares hoy podemos traer la Biblia. Sí, ahí lo estoy buscando. ¿Tiene versiones? Sí. Sí, yo tengo la Biblia de Jerusalén acá, por ejemplo. El texto más conocido está en Éxodo 2. Del 1 al 14. ¿Sí? Sí. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes, wow. Excelente. Entonces, Éxodo 12, del 1 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de comensales y lo que coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Con algo de la sangre rociarán el marco de la puerta de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los
10 un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Esa noche atravesaré todo el territorio egipcio, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y animales, y daré un justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Este texto es la base, y este texto nos está hablando, manifestando la idea de la creación de un pueblo. ¿Sí? Por un lado, aparece la figura del Cordero, aparece el tema de la sangre. Digo, aparecen muchos temas, realmente aparecen muchos temas que después podemos ir recuperando, ¿no? Y aparece el tema de, que ahora lo vamos a ver, liderazgos. Acá aparecen Moisés y Aarón, por ejemplo, como líderes de esta acción. Ahora, este es el texto que es más conocido. Sin embargo, voy a dar otros textos y vamos a encontrar y buscar otros textos que en algunos casos proponen alguna alternativa, otra lectura del Éxodo, que después la vamos a pasar a la lectura en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Números 12. Por lo menos el inicio de Números 12. ¿Lo conocen el texto? No. Por esto la idea es recordar que sobre la Pascua, ya en el Antiguo Testamento no hay una sola versión. Ya tenemos algunas versiones, lo que nos ayuda después a revisar el Nuevo Testamento. Números 12 nos va a contar un evento que es el siguiente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María: vayan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen mis palabras, cuando entre ustedes hay un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueño. No es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como la nieve. Aarón se volvió y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, Dios, sánala. El Señor respondió: si su padre le hubiera escupido en la cara, tendría que soportar esa deshonra 7 días. Sáquenla fuera del campamento 7 días y el séptimo se incorporará de nuevo. Le echaron 7 días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que María se incorporó a ellos. Después marcharon de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Un texto duro y con un lenguaje que mamita querida. Pero quiero sacar alguna cosa.
Fíjense este triple liderazgo, que aquí, en esta narración de números, entra en crisis. Pero pareciera ser que los líderes que sacan al pueblo de Egipto eran Moisés, Aarón y María. Que esto no lo tenemos muy en cuenta. Esto que yo les decía, lo de los liderazgos. ¿Sí? Inclusive uno se pregunta, los dos que se pusieron, había un problema de liderazgos ahí, entre Aarón y María y Moisés. Vaya a saber por qué, o sí sabremos por qué, le tocó a María recibir el castigo. Y a Aarón no, los dos se rebelaron y le tocó solamente a María. El tema es que el pueblo, fíjense, no sale hasta que María se cura y se reintegra a ella. Recién después el pueblo dice, ahora sí salimos. Entonces, había ahí una aceptación de una diversidad de liderazgos. Tenemos el cántico de María, la profetisa, el Éxodo. También cuando salen y ves en Éxodo 15, 20 y 21, hay un cántico que dice que María con las mujeres, María la profetisa, aclara, con las mujeres, hicieron un cántico de victoria después que los egipcios fueron derrotados. Fíjense en Miqueas, como para ver que esta tradición estaba diseminada. Miqueas 6:4. Miqueas 6:4. Éxodo 15 es el cántico. Éxodo 15, 20 y 21 es el cántico que realiza María con las profetisas. En Miqueas 6:4 también podemos encontrar esta triple, los tres líderes. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Querés leerlo ahí? ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté del lugar de esclavitud y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam? Miriam es María, ¿no? Pero fíjense cómo hay una tradición también profética que rescata que no fue solamente Moisés. Entonces, ya acá hay una tensión, y acá vamos a empezar a hablar también de tensión, en esta Pascua. ¿Quién es o quiénes fueron los líderes en esa Pascua? En nuestra memoria nos quedó por ahí el relato mayoritario, si se quiere, hegemónico, que es Moisés. Sin embargo, cuando uno rastrea, encuentra algunos rastros de estos otros líderes y de que hubo una memoria de que otros líderes también estuvieron en esa liberación del pueblo. Otra tensión, yo les decía, creación de un pueblo. Fíjense, Éxodo 12:38. Éxodo 12:38. Lea 37 y 38, en todo caso, para tener el contexto. Están saliendo de Egipto, dice, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot, eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y les seguía una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado.
último relato del Éxodo, aquí nos dice, salieron los egipcios, salieron los israelitas, el pueblo de Dios, pero parece que la liberación también abarcó a otros, que dice una turba inmensa, una cantidad de gente que también se vio y dijo, podemos salir. Entonces hay una especie de un pueblo amplio, que por ahí también me parece que esto es una memoria que tenemos como dejada de lado, ¿no? Porque salió el pueblo de Israel. Bueno, acá hay un texto que nos dice que había otros más. Fíjense en Números 11:4. Vamos a ir con la Biblia para atrás y para adelante. Números 11:4. Si alguien tiene, yo tengo, porque este texto es muy interesante leerlo. Ustedes saben que Números es otra versión también del Éxodo, ¿no? Números 11:4. ¿Quién puede leerlo? La turba de los advenedizos que se habían mezclado con el pueblo se dejó llevar de la gula, y los israelitas se sentaron a llorar a gritos diciendo: si al menos tuviéramos carne para comer, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? Hasta ahí, sí. La turba que se había mezclado entre los israelitas, se había mezclado gente de toda clase. Obviamente que este relato no lo ve bien a eso, pero lo señala. ¿Sí? Éxodo dice, hubo gente que también acompañó y se fue con los israelitas. Para este escritor o para esta tradición, no puede no reconocer que hubo otra gente que también se fue con los israelitas, no le gusta demasiado, no está muy contento con esta tradición, pero tiene que señalarlo. Entonces ya hay un pueblo amplio. Y como si eso fuera poco, vamos a ver a Amós. Amós 9:7. ¿Qué dice Amós 9:7? Está hablando al pueblo de Israel. ¿No son ustedes para mí como nubios israelitas? Oráculo del Señor. Si saqué a Israel de Egipto, saqué a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios liberador porque sacó al pueblo de Israel de Egipto. Para Amós, Dios es un Dios liberador de muchos pueblos, ¿sí? De los filisteos, de los sirios, de un pueblo que necesita liberación. Fíjense cómo este profeta rescata que esos también fueron creados como pueblos en la liberación de este Dios de Israel. Entonces Israel es un pueblo que fue liberado como otros. ¿Sí? Esas tensiones en la lectura de la Pascua existieron, son tensiones de liderazgos, tensiones de comprensión hasta dónde la liberación de la Pascua y la creación del pueblo de Dios llega, hasta dónde se extiende, cuáles son los límites.
Lo que vamos a ver son relatos ahora en el Nuevo Testamento y vamos a ver si esas tensiones se resuelven, se mantienen o directamente se trasladan. No veo lo que tenemos como Pascua, podemos decir que Éxodo 12, 1, 14 es texto base para toda la Pascua, pero que estos datos los pasamos siempre por alto, porque el liderazgo siempre de Moisés a primera vista. Claro. Para nosotros, el pueblo liberado es Israel. Claro. Ese es el texto, digamos, mayoritario, si se cree, o el relato mayoritario. Lo que nosotros hacemos es rescatar que la Pascua supuso tensiones adentro. ¿Fuimos liberados solamente los israelitas? ¿O en esa liberación de los israelitas también vamos a decir así, se enganchó gente que necesitaba ser liberada? El mismo relato dice, hubo gente que se metió en la Pascua. El relato de Números no le gusta nada eso. Y dice, estos fueron los primeros que criticaron. Después los israelitas se engancharon en la crítica, pero fueron los primeros que criticaron, mejor estábamos allá en Egipto. Pero tiene que reconocer que había gente que había sido liberada también con los israelitas. Y Amós va más allá. Dios es un Dios liberador de Israel, sin duda, pero también liberó a otros pueblos. Y se lo recuerda a Israel. Lo que pasa es que estos textos no los tenemos muy a mano. No los tenemos muy... Están ahí. Entonces es bueno a recordar que en aquel tiempo un debate hubo. ¿Hasta dónde llega el pueblo liberado? Esa Pascua, ¿a cuántos beneficia? ¿A cuántos benefició? ¿Era exclusivo para Israel? ¿Se extendió más allá? Y el tema de los liderazgos. Moisés es el que liberó o lideró al pueblo en la caminada del desierto. Y hay otros textos que nos recuerdan que María y Aarón, o Miriam y Aarón, estuvieron también, y que hubo problemas de liderazgo, como leímos en el mundo. Para acercarnos al texto de la Pascua, o para ver cómo se lo comprendía Jesús, lo que tenemos que ver es que no hay un solo relato de la Pascua. Y vamos a tener que recordarnos que muchas veces el relato de la Pascua lo tenemos pintado en nuestra memoria. Y digo pintado por la pintura. Entonces esa pintura nos ha pintado los anteojos con los cuales leemos los relatos. No sé si leemos los o él. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, sabiendo que tenemos la pintura, ¿sí?, que con esa pintura leemos los relatos, vamos a leer varios relatos. Vamos a empezar por no sé si el más antiguo, yo creo que es uno de los más antiguos relatos de la Pascua. Está en el Evangelio según Juan. Ustedes saben que Juan no tiene un relato de Pascua como nosotros tenemos la pintura del relato de Pascua. Para muchos estudiosos, Juan entiende la Pascua en otro momento de la historia de Jesús, que es la multiplicación de los panes, en el capítulo 6. Entonces, vamos a recordar esa lectura. Acá Juan 6. (6, 1 al 15) es el relato de la multiplicación.
Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, en Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar, se sentaron. Los hombres eran 5.000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a sus discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que había sobrado a los comensales llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Uno dice: acá no hay una Pascua. ¿Dónde está la Pascua? Sin embargo, hay datos que después se van a reforzar muchísimo más, que nos muestran que esta es una Pascua. Primero, que está cerca, como señala Juan, la Pascua. Hay un pequeño gesto ahí, en el versículo 13, en el versículo 11, Jesús toma los panes, da gracias y los reparte. Los reparte él directamente a la multitud, no hay intermediarios. Esta Pascua es muy interesante, ¿por qué? Porque es una Pascua en que no hay pan y vino, hay pan y peces. El vino no estaba entendido como para multitudes. Sí, el pan y los peces, que eran alimentos cotidianos, fácilmente adquiribles. Sin embargo, el vino va a aparecer después. ¿Por qué? Porque después, cuando Jesús explica lo que hizo, en esa multiplicación de los panes, sí se va al relato del Éxodo. Podemos leer cuando Jesús lo explica. 6, un poquito después, 25 al 59. El mismo Juan, ¿no? Juan 6, 25 al 59. Fíjense que ahora lo que va a hacer explicar lo que hizo con la multiplicación de los panes. Uno diría, bueno, es una multiplicación de los panes como en Marcos, en Mateo, pero acá Juan le da otro tono, y cuando le da otro tono lo engancha y lo hace pascual. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió.
Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Ahí empieza a entrar el tema de la liberación del Éxodo. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, y acá sigue enganchando y sigue dándole un significado a esa multiplicación que lo va a hacer pascual. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero yo les he dicho a ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre ustedes, el pecado de la murmuración, también traído del relato del Éxodo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrán. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Fíjense, no había vino. Pero cuando Jesús explica ya, hay algo circulando del comer y beber, hay algo circulando en las comunidades que la tradición juanina lo engancha a la multiplicación de los panes, para hacer que esa multiplicación de los panes sea la Pascua. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá para siempre. Este es el pan bajado del cielo y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Entonces fíjense cómo en la tradición juanina la Pascua no es lo que nosotros tenemos pintado. Y tiene diferencias muy interesantes. Es una Pascua multitudinaria. No caben en el cuadro que tenemos pintado nosotros, donde hay 12 nada más. No cabe. La Pascua se genera a partir de la necesidad de la gente. Tienen hambre, necesitan comer y se genera la Pascua. Después Jesús le da una interpretación, ¿sí? Muestra algunos símbolos, de hecho trae algún símbolo, lo que les dije recién, que es el vino, que no estaba en la Pascua, digamos, multiplicación, pero que de alguna forma no importa, lo trae. Gracias. ¿Sí? No hay demasiados gestos rituales. Solamente cuando Jesús da gracias y reparte el pan.
¿sí? No hay demasiados gestos rituales. Una cosa bien interesante, en esta Pascua hay abundancia. Hay mucha abundancia. ¿Sí? Abundante abundancia. ¿Sí? Y lo remarca. Comieron cuando se saciaron, juntaron lo que quedaba. Y lo que quedaba todavía era muchísimo. Entonces, la Pascua acá es una memoria de lo que tiene que ver con la abundancia. En nuestros pueblos la abundancia es señal de presencia de Dios. Entonces, esta Pascua señala y recuerda los momentos del Éxodo en que hubo abundancia. El maná está trayendo la memoria del Éxodo, sin dudas, pero no exactamente en lo que nosotros llamábamos la última cena. Porque de hecho, en la tradición juanina, esta Pascua no es la última cena. Este es un primer texto, una primera memoria. Yo no sé si lo teníamos registrado como un texto de Pascua en el que se ve a Jesús de alguna forma en la Pascua. Lo tenemos más enganchado con Marcos, con Mateo, como la multiplicación de los panes. Pero acá Juan le da otro significado. Lo vincula fuertemente con el maná, mi cuerpo y mi sangre. En realidad, cuando estaban ahí en la multiplicación de los panes, lo de la sangre no aparece, pero se hace, o se trae de las comunidades esto, cuerpo y sangre, y lo engancha a este evento, haciendo que este evento sea la Pascua de la tradición juanina. Fíjense las tensiones. ¿Hasta dónde llegan los que pueden compartir esta Pascua en la tradición juanina? La tradición juanina dice que los que compartían esta Pascua eran 5.000 hombres. ¿Estamos seguros que los 5.000 eran seguidores de Jesús? Estamos seguros que estaban ahí y que necesitaban comer. Eso era la Pascua. Y era la memoria de ese evento del desierto que fue el maná. Entonces, en esa tradición, Jesús es visto como un dador de liberación, de abundancia abierta. Vamos a ver otro texto. Este se los traje impreso porque no lo tenemos en el campo, que es la Didaqué, muy conocido. Vamos a leerlo. La Didaqué tiene algunos capítulos, no es muy larga, y en algún lugar da instrucciones sobre el bautismo, y en otro lugar, capítulo 9, da instrucciones. Sí. Una pequeña presentación de qué es la Didaqué por ahí nos puede ayudar. Okay. La Didaqué fue un par de rengloncitos. Un par de renglones, nada. La Didaqué fue un escrito que algunos lo fechan muy temprano, casi que antes de los evangelios, otros lo fechan juntamente con los evangelios y otros un poco posterior a los evangelios. Se llama Didaqué, la doctrina de los 12 apóstoles. ¿Sí? La Didaqué significa la enseñanza.
es muy interesante leerlo porque nos muestra una tradición que existió en el primer cristianismo originario. No nos quedó, pero uno puede notar muchísimas similitudes con las tradiciones que tenemos nosotros en el campo. Algunas continuidades y otras no, algunas cosas comunes y otras diferencias. Hay algunas cosas que son muy prácticas. Yo siempre señalo el tema del bautismo. El bautismo dice, para bautizar hay que bautizar a la persona en una corriente, en agua corriente. Si no hubiera agua corriente, se puede bautizar a la persona en agua que no esté corriente. Si no hubiera una extensión de agua, se lo puede bautizar con un poco de agua en la cabeza. Eso siempre me llamó la atención porque lo primero, bueno, pero si no se puede, bueno, pero si no se puede, bueno, pero si no se puede, o sea, hay que bautizar. Como que ya vi en las primeras comunidades una pregunta sobre esto y la liderazgo va señalando algunos. Y después tiene una parte un poco más apocalíptica al final. Bueno, lo que vamos a ver nosotros está cerca del bautismo, cerca de la parte donde se dan instrucciones para el bautismo. Acá se dan instrucciones para lo que era la cena del Señor. En lo que toca a la acción de gracias, la haréis de esta manera. Primero sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer a nosotros por medio de Jesús, tu siervo, a ti la gloria por los siglos. Luego sobre el trozo de pan. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, por los siglos. Que nadie coma ni beba de vuestra comida de acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues sobre esto dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Después de saciaros, daréis gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, que hiciste morar en nuestros corazones, y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre, y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Mas a nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual y de la vida eterna por medio de tu siervo. Ante todo te damos gracias porque eres poderoso, a ti la gloria por los siglos. Esto es lo que da como lo que hay que hacer, ¿verdad? Pone hasta las palabras que se deben decir en esa liturgia, ¿no? Una de las primeras cosas que nos llama la atención en esta tradición es que no se ve muy bien el enganche con el Éxodo. No se lo encuentra. Juan, la primera tradición que vimos, el enganche era claro, el maná, clarísimo. Acá no se ve mucho el enganche, de hecho hay la mención de otra figura que es David. No se señala a David. Para poder ver esto y ver qué pasó ahí, hay que ver que la tradición del Éxodo se releyó también en otro momento de la historia de Israel. Y la liturgia lo va a enganchar desde acá. Jeremías 23, 5 al 8.
Jeremías 23, 5 al 8. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David, aparece David, la figura que aparecía en la Didaché, un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz y le darán el título Señor, justicia nueva. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá por la vida del Señor que sacó a la descendencia de Israel del país del norte y de todos los países a donde los expulsó y los trajo a su tierra. Jeremías está diciendo, vivimos otro tiempo en que ya no decimos por la vida de ese Dios que liberó a nuestro pueblo de los egipcios, sino que ahora estamos pensando en ese mismo Dios que nos va a liberar de otro pueblo y nos va a sacar de otro pueblo. Pero es el mismo Dios. Y estamos esperando a ese David como el nuevo Moisés. La Didaché se va a meter por él y va a entender la cena del Señor como una espera de la reunión, porque vieron que dice Jeremías que espera que reúna a todos los pueblos, ¿sí? Entonces, la Didaché y toda la tradición esa, cuando celebraba la Pascua, recordaba toda esta idea de que el Éxodo había sido un momento que había sido releído con la esperanza de una reunión. ¿Vieron cuando la Didaché habla acá, que recién leímos del pan? Este pan fue diseminado, pero esperamos que sea juntado. Entonces, cuando se celebraba la Pascua en esa tradición, se celebraba una esperanza que era la reunión, ¿sí? La unión de los pueblos. Y en esa tradición, Jesús es muy parecido a David. ¿Vieron qué dice? Al principio, por la santa viña de David tu siervo, se lo une mucho a ese David que va a ser un profeta, un Mesías que va a reunir a su pueblo. Si en Juan la comunidad, el pueblo era amplio, ¿se acuerdan de esto? En la Didaché, el pueblo que espera la reunión de los pueblos son los bautizados, ¿vieron? Esto solamente lo pueden celebrar y anunciar los bautizados. Anuncia la reunión de los pueblos. Pero los que anuncian son los bautizados. La comunidad que se sueña, por ahora, es una comunidad pequeña. Que anuncia una comunidad grande, sin duda, pero por ahora es pequeña. Fíjense que es diferente a la tradición que tenemos nosotros. ¿Sí? Y estaba en la misma época. Y hay otra diferencia más. ¿Con qué se arranca la celebración de la Didaché? Primero el cáliz, después el pan. En Lucas va a haber algo parecido. En Lucas va a haber copa, pan, copa. Entonces algunos dicen que había toda una tradición que no era primero el pan y después la copa, sino primero la copa y después el pan. Y acá en la Didaché uno puede encontrar algo de esta tradición. Juan, Didaché, y vamos a 1 Corintios 11.
comienza en el 23, 11:23, hasta el 26. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor la noche que era entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Este por ahí es el texto que tenemos un poco más conocido, ¿no? Didaje directamente no lo teníamos conocido, pero es bueno saber que había otra forma de celebrar y comprender esta tradición. La de Juan no la tenemos tan vista tampoco, tanto como por ahí los que estudian acá sí ya la tienen más vista, pero es bueno recordarla como también una Pascua, porque la comunidad juanina lo entendía. Y esta también es la que tenemos un poco más vista. Creo que la tenemos vista desde la pintura, de nuevo. Porque si yo les dijera, esta cena que hay acá en 1 Corintios, ¿cuántos había compartiendo la cena? Sí, acá no lo dice, pero yo hubiera dicho 12 con 12. Leonardo da Vinci también. Sí. Pero no leyó el texto este, sin dudas. ¿Sí? Porque acá en ningún lugar dice que eran 12. De hecho, Pablo está tomando esta tradición para discutir sobre quienes excluían de la mesa a otros. Es en ese contexto de un problema de esta comunidad con... Claro, que algunos comían la cena, otros no habían llegado, otros... y dejaban afuera a otros. Afuera... Pablo estaría trayendo y diciendo eran 12 solamente. Estaría reforzando a los que se quedaban a comer sin esperar a nosotros. Casualmente lo trae acá en el momento en que hay discusiones sobre cuántos participaban en la cena del Señor. Aquí es la última cena. De hecho, no nos dice la última cena. Dice la noche en que Jesús fue traicionado. Pero bueno, ya lo pone en un contexto de última Pascua. El viaje no es claro. Y en Juan tampoco es claro. No está ese contexto de última Pascua, que sí se nota en la tradición de 1 Corintios. ¿Sí? ¿Por qué digo cuántos eran? Por lo que habíamos visto acá. ¿Qué extensión tenía la cena del Señor? ¿Eran solamente 12, 13, 14? ¿Eran varones? ¿Eran mujeres? Como preguntó un chico una vez, ¿había perritos? Da Vinci no los pintó, posiblemente había. ¿Por qué no? Entonces, hay ahí también una tensión. Hay un par de cosas que acá vuelven a aparecer. Cordero y sangre. Acá cordero no aparece directamente, pero aparece el tema de la sangre. ¿Qué función tenía la sangre aquí? En 1 Corintios 11. La alianza, como el símbolo de alianza, de unión. Ahí va. No hay una sangre expiatoria.
no era sangre que se daba para que fueran perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque era la sangre del Cordero Pascual. Y la sangre del Cordero Pascual, ¿qué función tenía? Pintar los marcos de las puertas, ¿se acuerdan? Para que pasara la destrucción y no tocara a esas puertas pintadas. Esa sangre marcaba con todas las palabras, ¿sí?, a quienes iban a ser protegidos. Todo esto en el Apocalipsis se trabaja muchísimo con ese cordero y con la sangre de ese cordero, ¿sí? Es una tradición que no vamos a ver, pero también se trabaja esto. Digo porque hay veces que nosotros leemos la sangre desde otro lugar. Y acá la sangre es una sangre que marca para crear alianza de todos los marcados. Una sangre que protege. ¿Sí? No tiene nada que ver aquí los pecados. En este caso, todos los que la beben. En este caso, claro, todos los que las beben participando de ese ritual, ¿no? Bien, vamos a otra. Y ya nos quedamos con los evangelios. Por lo menos los sinópticos. Porque Juan ya lo vimos. Yo me olvidé decirle que iba a terminar 15 minutos antes y lo veríamos a preguntas después. Los evangelios, lo que vamos a hacer, vamos a ir leyendo entre Mateo, Marcos y Lucas algunas de estas tensiones, a ver si se han ido trasladando. La tensión es, la primera, cuán amplio es el pueblo, cuán amplia es la participación, cuántos participaron de esa cena. Vamos a leer primero Marcos y Mateo, Marcos 14, 17 y Mateo 26, 20. Marcos 14, 17. Y Mateo 26, 20. ¿Qué dice? Marcos. Al atardecer, Jesús llegó con los 12. Y mientras estaban comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que coma conmigo. Bien, Mateo 26, 20. Al atardecer estaba a la mesa con los 12. Y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Ahí va. Y mientras comía y Leonardo pintaba, uno de ustedes me entregará. Acá sí están los 12. En esta tradición, Mateo, o sea, Marcos y Mateo que lo lee, ¿no? Recordando que Marcos es el primero, Mateo lo lee y se engancha con esto de los 12. Acá es clarito, no hay vuelta. Si estamos pensando en esta tensión, ¿qué dice Lucas? Porque Lucas también lee a Marcos. Lucas podemos leer 22:11 hasta el 14.
Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones preparados preparando allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y le dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Y sí. Lucas, acuérdense que tiene una mirada mucho más universal. Lucas dice, le dijo a sus discípulos, ¿cuántos eran los discípulos? Y después dice, en el 14, se sentó a la mesa con los apóstoles. Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, va a jugar con estos dos términos, ampliándolos, cerrándolos, ampliándolos, cerrándolos. Cuando en Hechos 1, del 12 al 14, dice que estaban reunidos los apóstoles con otras mujeres, y por ahí también va a decir más adelante los apóstoles, va a decir en el camino de Maús que iban dos de ellos. Uno se llamaba Cefas y el otro o la otra no sabemos, pero dice que eran dos de ellos. ¿De quién? Entonces, constantemente Lucas va a esos términos, apóstoles y discípulos, los va a abrir y por ahí los va a cerrar. En Marcos y en Mateo, Jesús envía a los 12 a hacer misión. En Lucas 9 dice que Jesús envía a los 12, vuelven los 12. Y en Lucas 10 dice que Jesús envía 70 o 72 según la traducción. Y esos 70 o 72, ¿qué eran? Apóstoles, discípulos, enviados, los apóstoles. Entonces, constantemente, y aquí en el relato no podía ser de otra forma. Se iba a juntar con sus discípulos y está en la mesa con los apóstoles. Entonces también deja esta amplitud posible en la formación de este pueblo que se da en esta cena. Y finalmente, esto que les decía del cordero y la sangre, fíjense Marcos 14:12, que dice: el Cordero de Pascua, lo señala Marcos. Lucas 22:7 lo va a tomar y va a señalar que se sacrifica el Cordero de Pascua, ¿sí? Que es el que establece la alianza. Tanto Marcos como Lucas, fíjense, Marcos 14, 23, 24, ¿qué va a decir? Después tomó una copa de gracia y se la entregó a todos los que bebieron de ella y le dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por vos. Toma aquella sangre. Y esa sangre es la que hace alianza, la que crea un pueblo a partir de los que necesitan ser liberados. ¿Sí? Lucas va a leer ese texto y lo va a poner igual. Va a decir, es el momento en que se sacrifica el Cordero de la Pascua, y eso significa que la sangre es la sangre de la alianza derramada por muchos.
la amplitud del pueblo. Mateo tiene otra idea. Mateo 26, 17. Pueden fijarse ahí. ¿Qué dice Mateo 26, 17 del Cordero Pascual? No está el Cordero. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él les respondió: vayan a la ciudad, a la casa de esta persona. En Mateo no señala el Cordero Pascual. Que en Lucas y en Marcos, y Lucas lo lee y lo fija, lo acepta como visión. ¿Por qué? Porque va a marcar una idea. En cambio acá no. Señala el tiempo de los ácimos, que es otra fiesta que estaba ahí cerca, o era la misma, según la tradición. Pero no habla del Cordero Pascual. Porque se olvidó, porque en realidad porque tiene otra idea. Y esa idea se va a ver en Mateo 26, 27 al 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Aquí aparece esto de la remisión, perdón de los pecados. ¿Sí? Solamente en la tradición de Mateo, que ni siquiera venía de la tradición del Evangelio primero, digamos, no estaba en la tradición de 1 Corintios, ni Viajaria. Pero señalo esto como, porque me parece que en nuestra pintura, por volver a la pintura, tenemos más señalada esta. Entonces lo que hemos hecho es mostrar otras pinturas, ¿sí? Y ver cómo en esas otras pinturas también se pueden encontrar tensiones que aparecieron allá sobre la creación de un pueblo y hasta dónde llega esa amplitud del pueblo, ¿sí? En la participación de esa Pascua, y que eso va a generar también liderazgos, tensiones en los liderazgos. ¿Cuántos son? Porque son los apóstoles solamente, son discípulos solamente, es una cantidad de gente indefinida, 5.000 decía el texto. ¿Son solamente los bautizados, nada más? Con la esperanza de que después, como un nuevo David, reúna como ya esperaba Jeremías. ¿Sí? Entonces, me parece importante señalar cómo las visiones que había de este evento de lecturas hacen que veamos a un Jesús un poco más amplio, un poco menos amplio, un poco más parecido a David, ¿sí? Un poco rescatando el momento de la cena o rescatando el momento de la donación del maná, como estas libertades, diversidades en los relatos nos muestran diversas corrientes y a veces nosotros nos hemos quedado con solamente una de esas corrientes. Insisto, por una pintura, muchas veces, ¿no? ¿Se habrá dado cuenta, Leonardo, de lo que hizo? Le voy a preguntar cuando llegue arriba, espero que no sea muy pronto, pero
le voy a preguntar, sí, sin duda. Yo creo que esa, sí, es cierto, si había... De última, la culpa no es del hermano, sino de quién la intenta. No, Leonardo Martínez. Claro. Se me incomoda la forma, si uno viera esto, no estaríamos cuestionando a Leonardo, pero en general uno siempre ve solamente una pintura. Sí. Sí, una pintura que nos pone unos lentes, ¿no? Unos lentes en el que me parece que esos lentes nos han llevado exclusivamente a leer Mateo. Ni siquiera 1 Corintios, que uno puede decir 1 Corintios también hay un relato de última cena, con palabras, pero hasta uno creo que lee 1 Corintios desde acá con la pintura, ¿no? Entonces hasta esto, si lo tuviéramos, no sé. Bien, cerramos aquí y bueno, ya entramos con las preguntas, así que... Roberto, uno de los temas importantes es el tema de las tradiciones, porque si bien tenemos acá la sinóptica, que aparte son 3 tradiciones distintas, la Paulina, la Viaje, Juan, como esas primeras comunidades, antes de ser o de llegar a la escritura, vivían esto de la celebración de la cena del Señor, cómo se celebraba la Pascua. Creo que en Hechos surge que el primer día de la semana, o sea, el domingo, se reunían para celebrar a Cristo directamente. Como esta tradición de estos primeros judíos que empezaron a seguir a Jesús ya cambiaron su sábado por el domingo incluso. Eso es lo que me da Hechos a pensar. Cómo estas tradiciones de cómo vivían el cristianismo al principio y cómo después se tradujo en Cristo. Y cuántas cosas las damos por sabida y nada. Las pasamos por alto. Qué fuerte que es la tradición para nosotros también, porque a nosotros nos llega esta tradición. Sin duda, sí. Por eso me parece que es un lindo ejercicio, y eso lo hago siempre en la lectura bíblica, recuperar la diversidad de voces. Recordar que nosotros tenemos textos polifónicos. Creo que en nuestros tiempos lo de la polifonía, lo de escuchar muchas voces, es algo que nosotros tenemos que constantemente señalar. Cuando solamente nos queda una voz, estamos perdiendo riqueza, estamos perdiendo justicia. Entonces, la lectura bíblica que puede recuperar otras voces, que a veces son voces que quedan muy pequeñitas. Nosotros leímos de María, Aarón y Moisés como líderes de la salida de Egipto en un profeta, en un versículo. Pero bueno, está bien, uno después lo puede recuperar cuando dice que Aarón y María fueron castigados porque se rebelaron contra Moisés. Estaba ahí latente, había un problema. Pero en nuestra memoria nos queda el texto de una sola voz. Y eso me parece que hay que poder desarmarlo y recuperar otras tradiciones, y recuperar de esas otras tradiciones lo bueno, porque en cada una uno puede encontrar esta tradición es hermosa en la idea de decir, se celebra esperando que haya una reunión y un nuevo éxodo. A mí no me gusta demasiado que sean solamente los bautizados, incluyendo. En eso me gusta más tomar de esta que del amplia. ¿No? Pero entonces cuando uno puede recuperar diferentes voces, puede tener
una libertad de elección también. Es igual. ¿No quieres repetir en pocas palabras no se ve bien, pero dice, creo que los de sinópticos, que hay dos textos de Marcos y abajo uno de Mateo. Repetirlo en pocas palabras el viaje que hay, porque hay una diferencia que vos marcaste que no puedo llegar a recordarla. Marcos y después Lucas señalan fuertemente la vinculación del Cordero Pascual en la Cena del Señor, la Cena Pascual. Y al marcar la vinculación de ese evento con el Cordero Pascual, están marcando lo que era un Cordero Pascual y la función de un Cordero Pascual y de la sangre de ese Cordero Pascual. Sería la del Éxodo, la La salida de Egipto, que era marcar los dinteles de la puerta para proteger eso. Y eso es una alianza. Todos los que tenían eso estaban dentro de una alianza. Esa es la sangre de la alianza. También la toma Pablo. En eso Mateo se sale, no señala que está el Cordero Pascual, que era la noche que se sacrificaba el Cordero Pascual, sino la noche de los ácimos. Y lo mete más en la sangre que limpia pecados. Es otra idea totalmente diferente. Pero que cuando nosotros lo leemos, sospecho que la leemos desde esa sangre. Una sangre expiatoria. De alguien que envía a su hijo para que lo maten y nos limpie de los pecados por su muerte. Una lectura sacrificial. ¿No? Cuando en realidad esa lectura está en la Biblia, sin duda, en esta tradición. Fíjense que hemos visto otras. Si quieren no veamos Vidaje, que está fuera de la Biblia. Bueno, pero fíjense, ni nos metimos en el Apocalipsis. Yo lo señalé, en mi Apocalipsis me fascina, pero en Apocalipsis aparece el Cordero. ¿Sí? De hecho, el Cordero es, si tenemos la imagen de Cristo, por el Apocalipsis. Y la sangre de ese Cordero sellando la frente y la mano derecha de sus seguidores. La sangre del Cordero que sellaba, es la misma idea. ¿Sí? El Apocalipsis también es una relectura del Éxodo. Uno podría meterse también ahí y ver un texto, hay cantos y todo que puede señalar varias eucaristías también. Pero bueno, ni nos metimos. Si no, no nos vamos más. Así que bueno.